5 ministerios de los 9 dones sobrenaturales. La Iglesia Apostólica debe desarrollar en sus hijos espirituales los 9 dones sobrenaturales. Porque, ¿qué pasa a veces en una iglesia cuando uno va? Nadie interpretó, nadie tradujo lo que estaba hablando esa persona. ¿Por qué razón no pasó? Porque no hay un intérprete. Entonces es necesario de que una iglesia que sea apostólica desarrolle los 9 dones sobrenaturales, que son donde ciencia, donde sabiduría, donde fe, donde profecía, donde discernimiento de espíritu, donde sanidad, donde milagros, donde interpretación de lenguas e interpretación de lenguas. 9 dones sobrenaturales que debemos aprenderlos y también desarrollarlos. La Biblia dice cada uno, ¿verdad? Que Dios repartió a cada uno conforme a él le pareció. Y vamos a centrarnos allí en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a discernir esto. Verso 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, ¿qué 3 cosas se encuentran en eso? ¿Qué 3 cosas se encuentran en eso? Déjame que desarrolle los demás. Diversidad de ministerios, de operaciones. La manifestación del Espíritu Santo. En el 4 sobre el 4. Diversidad de dones. Entonces, están los dones, están los ministerios y están las operaciones. Pastor Osiris, ¿quién imparte los dones? El Espíritu. ¿Quién imparte los ministerios, Mary? No, Señor. Dios. El Señor, el Señor. ¿Y quién imparte las operaciones, Pastor Agrado? Espíritu Santo. Dios. Entonces, tenemos que tener en claro esto. Los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios los da el Señor y las operaciones los las hace da el Señor. Dios. Ahora, ¿cuáles son las diversidades de dones que hay? Carlos. La diversidad de dones que hay. Lo que da el Espíritu. Liberación. Ok, debemos aprendernos en el orden en que están establecidos, ¿verdad? Porque cada uno se subdivide en 3. Entonces vamos a ver cuáles son esos dones. Están en el verso 8 en adelante. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe,
sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación. Desde el 8 al 10, del 8 al 10, están registrados en orden los 9 dones sobrenaturales. Ya debe aprenderlo en ese orden, ¿verdad? Ahora, dice el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuál es esa diversidad de ministerios? Camilo. Maestro. Ya estamos asustados. Ajá. ¿Cuáles son los 5 ministerios? ¿Cuáles son los 5 ministerios? ¿Y cuáles son las diversas operaciones que hay? No, usted me dijo que yo no iba a hablar, así que me quedo callada. Usted ya me dio la orden, así que me quedo callada. Es que me dio que no hablar. Milagro, no es milagro, Dios. No es milagro. ¿Cuáles son las diversas operaciones? No son los milagros. O los frutos del Espíritu. No son los milagros, la sanidad. Eso no son las operaciones. Operaciones. No, las diversas operaciones del Espíritu Santo. Ahora sí me conté porque con el brazo planta acá me conté. Lo voy a colocar más fácil. Pero está con la risa ruda. Hay diversidad de Entonces, hay una operación del Espíritu Santo. No, Hay de sanidad y restauración. no, No, no. no, operación. Bueno, Tiene que decir. hay múltiples maneras en que el Espíritu Santo actúa en los proyectos para que podamos concluir, ¿verdad? Pero la Biblia registra una operación que es muy poco usual dentro de las iglesias. ¿Quién me la dice? Es la mayor operación que hay del Espíritu Santo. Yo no sabía que son. Queda casi como un sello. Se activa el don de ciencia o palabra profética. Queda casi como un sello. O sea, eso lo hemos visto en él. Nosotros lo hemos visto en usted. Cuando queda totalmente ahí. El éxtasis, ¿verdad? Es una de las operaciones. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y hay que saber entender cuando Dios está operando. Entonces, hacer una lista de operaciones del Espíritu Santo. Porque Dios es multiforme y Dios se glorifica como Él quiere y Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Ahora,
O se puede tener dos grandes grupos. Según los estudios, según teólogos, y ellos asocian las operaciones con los dones. Porque Dios también opera a través de los dones, pero debemos saber identificar cuáles son los diversos dones y cuáles son las operaciones que no se encajonan solamente a los 9 dones sobrenaturales. Entonces, los dones santificadores que perfeccionan al creyente son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Son los dones santificadores. Te lo repito: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Y ese segundo grupo son los dones carismáticos o los dones de servicio que se otorgan para el beneficio de los demás. Ojo, los dones no es para nuestro beneficio propio, los dones siempre son para servir a los demás. Y son palabras de sabiduría, palabras de ciencia o de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, género de lengua e interpretación. El Espíritu Santo también opera a través de la gracia y la santificación, creando, manteniendo y guiando la nueva vida de los creyentes. Usted puede coger su celular y puede grabar. El celular tiene una aplicación que es grabación, que usted puede grabar y le queda la capacitación completamente grabada. Entonces, hasta allí está bien. Clarito. En 10 minutos luego y después a ver si. Es que ustedes van a pasar a ser ministros. Como ministros les toca aprender a desarrollar este tema y tenerlo bien claro para que puedan operar de la manera correcta. Entonces, en esta mañana quiero hablarles acerca del ministerio profético en la iglesia local. ¿Y por qué quiero iniciar por aquí? Porque lamentablemente es el ministerio que más reventado está. Porque todo el mundo es profeta. Así es. Hoy todo el mundo Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me habló, Dios se me manifestó, Dios le dijo, Dios. Entonces, estableciendo el ministerio profético en la iglesia. Por todo el mundo, mis amados, Dios está moviendo a las iglesias, a los ministerios, hacia la operación completa del ministerio de Jesucristo, la cual se ve manifestada a través de la operación del ministerio quíntuple dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el ministerio quíntuple, Pablo? Hagamos una capacitación y todos tenemos que participar. ¿Cuál es el ministerio quíntuple? ¿Qué es quíntuple? Sí. ¿Cuál es el ministerio quíntuple? El maestro. Apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Entonces, los dones del ministerio quíntuple consisten de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pues según el rango, los tres primeros son cuáles? Apóstol, profeta. Efesios 4:11. Efesios 4:11, ahí está registrado. ¿Verdad? Ahorita me equivoqué, digo Efesios 4:11. Está registrado, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quién?
los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es importante que ustedes sepan, mis amados hermanos, que hasta el día de hoy están vigentes los 5 ministerios, pero lamentablemente hay muchas iglesias pastorales que dicen de que hoy el ministerio apostólico ya cesó y el ministerio profético ya cesó. Mi pregunta es, si el ministerio profético hoy ya se acabó, ¿cómo se dirige la iglesia? Si el profeta es la voz del cielo a la tierra, el profeta es el que trae la dirección, el que trae la corrección, el que trae el direccionamiento de la iglesia. Entonces, ¿cómo se mueve la iglesia si no hay un profeta que esté velando, que sea el centinela y que sepa cómo se mueve, cuáles son las estrategias del enemigo y cómo está la iglesia? Ahora, porque hoy muchos pastores no están de acuerdo con el ministerio apostólico, porque no quieren estar sujetos a otros. Ese es el gran problema de hoy. Entonces, la mayoría de las iglesias ya saben cómo establecer los ministerios del pastor, del maestro, del evangelista, las cuales ya están activamente operando en sus congregaciones. Pero no obstante, aún cuando una iglesia está espiritualmente lista para abrazar la operación de lo apostólico, de lo profético en sus iglesias, ellos no están seguros cómo establecer estos dones dentro de su congregación. Entonces, el objetivo de esta mañana es de presentarles un plan progresivo, organizado, para que un ministerio, mis amados, que tienen que activarse, tienen que moverse más en la profeta. Y discernir qué personas tienen un llamado en el ministerio del profeta en sus ministerios, quedando claro que al añadir la unción del apóstol y la del profeta, se podrá completar la función del ministerio. Entonces, vamos a tener un entendimiento claro de lo que es la profecía, de lo que es el espíritu de la profecía, de lo que es profecía, de lo que es el espíritu de la profecía, porque la iglesia debe ser activada en lo profético. Podemos tener el entendimiento de lo que es el ministerio profético y cómo debe funcionar dentro de la iglesia. Y voy a dar detalles paso a paso cómo establecer el ministerio profético, incluyendo claves para eso. Vamos a dar guías y pautas de cómo establecer el ministerio profético en las iglesias. Entonces, en esta fase de aplicación profética, el contenido está diseñado para darle un conocimiento y un entrenamiento básico acerca del movimiento profético y a la vez activar los dones proféticos en la iglesia. Quiero decirle que todo lo que está aquí tiene un espíritu profético. Amén. Amén. Quiero recomendarles 2 libros para que se lo vean. Uno es Así dice el Señor, de John Bevere. Así dice el Señor. Y el otro es Desenmascarando el Espíritu de Israel, de John Paul Jackson. Desenmascarando el Espíritu de Israel, de John Paul Jackson. Son 2 libros totalmente interesantes que le van a servir para avanzar. Entonces, habiendo puesto un buen fundamento que nos ayuda a entender mejor el ministerio profético en la fase 1 en la que estamos hoy, durante esta fase se cubre a profundidad el tema de los sueños y de las visiones. ¿Cuántos de acá tienen los sueños y visiones? Amén. Entonces,
Hay un libro que se llama Entendiendo Sueños y Visiones de Jack Ham. Que va a servir también para desarrollar aún más este dogma. Sueños y visiones. En su término más simple, la profecía se define como el acto de Dios, como el acto de Dios, de comunicar sus pensamientos e intenciones hacia la humanidad. La profecía se define como el acto de Dios de comunicar sus pensamientos e intenciones hacia la humanidad. Ahora, el término sueño profético es usado para referirse a un sueño a través de la cual Dios le ha hablado a un individuo con el fin de comunicarle un mensaje divino. Y esto es importante, por eso el sueño profético es usado para referirse a un sueño a través del cual Dios le ha hablado a un individuo con el fin de comunicarle un mensaje divino. Ahora, como el propósito de la profecía es traer, a ver, ¿cuál es el propósito de la profecía? Direccionamiento. Dirección al pueblo. Edificación, Meditación, consolación y Exhortación. entonces el propósito de la profecía es traer edificación, exhortación y consolación. Cualquier sueño que tiene ese objetivo es considerado ser profético. Sin embargo, hay muchas personas que tienen dificultad aceptando la idea de que los sueños pueden tener importancia en su vida solo porque no los recuerdan o no entienden lo que sí recuerdan. Por eso los sueños son rechazados con mucha frecuencia y en esta fase se estarán enseñando los principios y las pautas que nos permitirán entender los sueños. En el ministerio profético, mis amados, los creyentes han sensibilizado sus oídos espirituales para oír la voz de Dios y luego llevar el mensaje a la persona o a la situación apropiada. Y en cierto sentido, el profeta viene siendo un intercesor. Y la palabra intercesión es la palabra griega enteusis, que significa encontrarse con, el propósito de conversar, buscar la presencia y escuchar de Dios para otras personas. Entonces, la intención profética es un nivel más poderoso que vuelve no solo la oración, sino también guerra activa a favor de Dios. Y esta guerra se utiliza el ministerio del profeta para poner o para establecer la voluntad de Dios en el ámbito espiritual con una manifestación, mis amados, visible en el ámbito natural. Y un perfecto ejemplo de esto se encuentra en Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14. Aquí envuelto en una visión profética, Ezequiel viene y profetizó a Israel y habló la restauración dentro de la nación de Israel y su establecimiento futuro en su propia tierra y de una nueva relación con Dios. Y la intercesión profética puede abrir las puertas de los milagros. Y en esta fase se recibirá entrenamiento a fondo sobre la intercesión profética y el papel que juega el profeta de la iglesia local, identificando y aprendiendo a pelear las fortalezas demoníacas que atacan al ministerio profético dentro de la iglesia. Entre las fortalezas a identificar encontramos cuál es el espíritu. Entre las fortalezas a identificar como ministerio profético, ¿qué espíritu encontramos nosotros? Entre las fortalezas a identificar nosotros como ministerio profético, ¿qué espíritus encontramos? ¿Qué espíritu encontramos?
otro espíritu. Core, El espíritu de acá. el de Corea. Dos espíritus. Absalón. Absalón. Los espíritus religiosos, el espíritu de brujería, el espíritu de pobreza, ¿verdad? Entonces, en esta fase se dará un entrenamiento con asignaciones, con tareas, ¿verdad? Y tenemos que aprender. Entonces, somos una generación apostólica y profética. Y el espíritu de David regresa a la iglesia. Y tenemos que aprender. A través de Cristo somos la semilla de David. Y Dios está reconstruyendo el tabernáculo de David que está en alabanza y adoración davídica vuelve a la iglesia. El salmista, los trovadores, los danzantes salen al frente y los profetas están surgiendo en la iglesia. Y el arca está, mis amados hermanos, siendo restaurada a la iglesia. Y esta es una generación de guerra. Peleamos como David a través de Jesucristo. Estamos recibiendo una unción para guerrear y derrotar al enemigo. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, la iglesia de hoy está quedada en la unción de guerra. No estamos guerreando, no estamos peleando, estamos permitiendo que dentro de nuestras iglesias los espíritus demoníacos comiencen a entrar. Porque no estamos ejerciendo la guerra. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado. Para que la mejor de la vida pueda recopilar con lo que hemos dado. Entonces, hablamos de que están las oficinas ministeriales. Que las oficinas ministeriales son 5, pero que dentro de esas oficinas ministeriales están las oficinas gubernamentales. ¿Cuáles son las oficinas gubernamentales? Apóstol y profeta. Hablamos también que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los dones? De sabiduría. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, género de lengua e interpretación de lengua. Hay diversidad de ministerios. ¿Quién da los ministerios? Dios. ¿Quién da los ministerios? Dios. El Señor. El Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los ministerios? Apóstol, profeta. Pastor y maestro. Y hay diversidad de operaciones. ¿Quién da las operaciones? Dios. Dios. Ejemplo de una operación de esta. Donde encontramos que los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios los da el Señor, la operación los da Dios. 1 Corintios 12. Capítulo 12, verso 4. 4. ¿Pueden claro hasta allí? Los dones los encontramos más abajito. Los ministerios los encontramos en Efesios 4:11. Ejemplos de operaciones los encontramos en Hechos 10, cuando Pedro tuvo letras, ¿verdad? Gloria al Señor.
una conciencia de apreciación por el cuerpo de Cristo. En Hechos capítulo 3, verso 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas entre vuestros hermanos como a mí. A él lo obliguéis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también me han usado otros días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En 1 Corintios 12, 28 al 30 dice: los apóstoles de la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que habilitan, los que tienen de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. En este tiempo, una de las cosas que Dios está haciendo es que Él está despertando la naturaleza profética en la iglesia. Es la primera parte que hemos escogido en esta mañana para eso. Toda la agenda de Dios es profética. Es Apocalipsis capítulo 2, verso 17 al 20. Ahí usted puede ver. Ahora, solo Dios le dice a su pueblo lo que no le dice a otros. Y tenemos ese privilegio, mis amados hermanos, de que Dios les habla a sus profetas lo que no le habla a otros. 1 Corintios 2, del 6 al 16. Cuando la iglesia no es profética, reacciona en vez de accionar. Cuando no es profética, reacciona en vez de accionar. Cuando la iglesia camina en lo profético, se adelanta a lo humano. Por eso nosotros tenemos que caminar en lo profético. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 12. Cuando la iglesia camina sin revelación, es como leer un libro. Y lamentablemente, muchas iglesias caminan sin revelación. Ejemplo de Felipe y el eunuco. En Hechos capítulo 8, verso 26 al 39. Entonces, miren eso. Una cosa es ser profético y otra cosa es ser profeta. Repítame. Una cosa es ser profético y otra es ser profeta. Ser profético es que aunque un creyente no profetice, tendrá la sensibilidad para entender y para recibir todo lo profético e identificar claramente lo que no es profético, o sea, una imitación de lo profético. Pero ser profeta es ocupar por un llamamiento y elección divina una de las 5 oficinas ministeriales marcadas en el Libro de Corintios y en Efesios 4. Cualquiera dentro de la iglesia puede profetizar, pero eso no quiere decir que sea profeta. ¿Listo? Yo creo firmemente que Dios tiene que levantar la escuela de los profetas en este último tiempo, y eso tiene que cumplirse. Como le dije a mi hoy todo el mundo le cuenta, donde habla, donde revela, donde le dice, donde se le parece todo. En las redes. Entonces, hay que entrar en la escuela de profetas. Los
momento. Pero tú y yo tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo, tomar nuestras armas, tomar el ministerio y traer una reforma en este tiempo. Porque hoy se están estableciendo cosas dentro de las iglesias, mis amados hermanos, que lo único que estamos haciendo es traer un show, entretener a la iglesia. Y la iglesia está dormida. Sí. Amén. Señor. Porque hablan de la prosperidad, pero no hablan de la manifestación. Ya los varones de Berea ya no hay. Los maestros tienen que volver a la luz. Hoy todo el mundo es profeta. Ya los maestros no se ven dentro de la iglesia. Hoy una escuela dominical ya la cambiamos, ya no se enseña, ya no se forma. Se abre una escuela de formación en la iglesia. Comenzaron 40 y terminan 3. Así es. Amén. ¿Por qué no se quiere capacitar a la iglesia? No se quiere formar. Entonces hoy queremos pasar al púlpito para ser visto, porque yo soy el que canto mejor, porque yo predico con fuego, porque Dios me llamó evangelista, porque que yo. Hay gente que dice, no, es que yo solamente leo la palabra, porque es que la mucha letra mata. Y yo soy de lo que hablo y digo al pan pan y al vino vino. Es que la palabra no se ve, la palabra se estudia y se medita. Así es. La gente la lee. Nosotros leemos esta palabra y por mucho que tengamos nosotros intelectualidad, no lo vamos a comprender todo. Porque la palabra es escrita de tres maneras: de manera literal, pero también de manera simbólica. Amén, así es. Y muchas veces el Señor nos habla en la misma que uno está leyendo, le habla de diferente. De diferentes maneras. ¿Cuántas veces pasamos por un versículo Y te da una enseñanza, ¿verdad? y al cabo del tiempo te da una revelación de ser? Así es. Yo no dice, yo no entendí en esta forma, pero mira, es en esta forma. Dice, pasa. Si necesitamos iglesias que se muevan en lo que verdaderamente Dios quiere para este tiempo. Estamos en una generación mala y perversa, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que ser, mis amados hermanos, los hombres y mujeres que Dios ha establecido en este tiempo para traer el último avivamiento. Pero para que venga el último avivamiento, tenemos que traer la convicción de pecado de Dios. Amén, así es. Porque queremos que avivamiento es llenar iglesia, brincar, saltar, danzar, que haya luces por aquí, luces por acá, una buena orquesta, una buena danza. Pero a mí me permite, si usted se lee los generales de Dios, usted se va a dar cuenta que esos hombres de los años 70, María Augusta Boreter, el discípulo Mapperson, la fundadora de la Cuadrangular, Catherine Kuhlman, Steve Wickliffe, William Seymour, eran hombres que cuando predicaban, al final la gente venía arrepentida, llorando, quebrantado, convirtiéndose de sus pecados. Eso es un avivamiento. Pero hoy el avivamiento no lo hemos marcado como brincar, saltar y llenar una gran iglesia. Tenemos que tener despertar a la iglesia. Hoy ya no se ve el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Hoy ya hemos limitado al Espíritu Santo. Aún peor, le hemos dado una patada, lo hemos sacado. Ya no se habla en lengua, ya no se danza, ya no se siente. Ya usted no ve gente temblando. Amén, así es. Porque eso no es de Dios. Porque eso no es para este tiempo. Porque qué pena, qué bochorno, qué vergüenza. Y si viene gente de la alta sociedad que van a decir, no hay, y estamos pendientes más al factor money.
Dios verdaderamente quiere para la iglesia. Amén. Así es. Entonces, como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, hay que sentarse a escuchar gente que sepa los tiempos y las razones que Dios está trayendo a su pueblo. Por ejemplo, José solo él descifró el sueño del faraón para que se moviera en lo profético. Daniel fue entendido en visiones. También los hijos de Isaacar. Usías buscó a Dios en los días de Zacarías. Dios creó al hombre físico para comer en lo espiritual, y siempre lo he enseñado en esta casa, mis amados hermanos. Nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Aunque somos hombres físicos, somos personas sobrenaturales. Amén. Y que si usted pisa tierra, está pisando mal. Porque Dios no nos mandó a pisar tierra, Dios nos mandó a pisar lo sobrenatural. Y se lo enseñó a Pedro cuando le dijo: ven y camina sobre las aguas. Porque lo que usted tiene por dentro no es de esta tierra. Amén. Lo que usted tiene por dentro es del cielo. Es el Espíritu Santo de las alas del cielo. Tiene las primicias del cielo. ¿Y qué es lo que manifiesta sus manos? ¿Qué es lo que manifiesta sus ojos? ¿Qué es lo que manifiesta sus oídos? ¿Qué es lo que manifiesta su boca? Lo sobrenatural. Usted impone manos para impartir sanidad, para impartir un milagro, para liberación. Dios le puso sus ojos para ver más allá de lo natural. Le puso sus oídos para escuchar el mundo espiritual. Su olfato para percibir. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? Y la mujer dice que tenemos sexto sentido. Pero Dios nos dio un olfato, Dios nos dio una vista, Dios nos dio un gusto, Dios nos dio un oído, Dios nos dio un tacto. Ya cuando el hombre venía de nosotros. A ver, ¿cómo emplea usted el tacto en lo sobrenatural, mi hermana Rafael? En lo sobrenatural, pues tratar de alcanzar, ¿verdad? Con la guía del Espíritu Santo, lo que uno percibe. Por eso, ¿cómo lo emplean en lo O sea, sobrenatural? a mí me pasó algo antes. Yo tenía el abanico así, y entró la perrita en uno loco y lo volteó hacia allá. Y yo pude sentir como un frío mayor a otras veces. Y decía, ay, como me está lloviendo. Fue lo que yo pensé cuando estaba arrodillada. Y cuando yo estoy de rodillas y aquí yo siento algo, o sea, y ese algo me dice, no es ella, soy yo. O sea, para mi verdad, de ahora estoy bendita todavía. O sea, es la sensibilidad que el Espíritu Santo nos va dando a nosotros mismos. Lo entiendo así, no sé. Vamos para allá. Dios probó la naturaleza profética de Adán cuando le pidió que le pusiera nombre a quién? A los animales. Ahora, ¿tuvo la capacidad de Adán para poner nombre a los animales? ¿Y cómo le puso al perro perro? ¿Por qué razón le puso al perro perro? Dios le dio la sabiduría. ¿Por qué razón? A ver. Porque identificó las características de cada animal. Lo estudió, lo analizó y le dijo, bueno, tú te vas a llamar cerdo
Entonces, Dios dijo, lo que yo pienso en la eternidad, hay alguien que lo haga en la tierra, y era ¿quién? Adán, en Génesis 96. Pero Adán perdió la conexión y ya no pudo operar. En Génesis 3, del 1 al 11, ¿por qué ya Adán no pudo operar y perdió la conexión entre Dios y él? Pero cuando viene el postrer Adán, que es Cristo, Él restaura la conexión y la entrega ¿a quién? ¿A quién entrega? ¿A quién la entrega? A la iglesia. A la iglesia. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer a todas las naciones. Ahora, cuando tú no sabes lo que tú eres y cuando no eres profético, reaccionas en vez de accionar. Dios no podía destruir a Sodoma y Gomorra sin antes hablarle a Abraham, sin antes hablar con Abraham, porque él era una conexión en la tierra. Atención, intercesores. La intercesión es para dar a luz los pensamientos y la voluntad de Dios. Para dar a luz los pensamientos y la voluntad de Dios. Tú no puedes interceder por algo que no está en tu vientre. Así es. Adán dio a luz una generación profética. Vimos que Penina se burlaba de Ana, ¿por qué? Porque no tenía hijos. Y Ana llegó al templo. ¿Y cuánto tiempo pasó? Y tuvo que pasar tiempo hasta cuando en su vientre se gestó una generación que vendría a ser profética. Dios permitió la esterilidad física para que primero pariera o se embarazara de una generación profética. Amén, amén. El Salmo 25:14, Dios revela su secreto a los que le temen. Y un secreto se revela a alguien que sepa guardarlo. Y ustedes como ministros deben saber que si Dios a usted le revela algo de alguien, usted debe aprender a ser Prudente. Yo no entiendo como una persona que uno sabe que es chismosa. Viene y dice, Dios me reveló el pecado de fulano de tal. Yo me pregunto, ¿por qué no te revela el tuyo? Dios no te puede revelar a ti el pecado de nadie si primero no te está revelando lo que tú tienes. Porque primero me tengo que alinear yo para poder alinear a los demás. Amén. Es lo que dice la Biblia, Pai, disculpe que lo interrumpa, sacar las pequeñas obras que dañan la viña, porque a veces queremos encarnar a los demás y el corazón de nosotros hecho mil pedazos. ¿Cómo miramos la paja del ojo ajeno si no Ajá. nosotros hay una vida? Y bien grande. Entonces tenemos que aprender como ministros, mis amados hermanos. Primero tenemos que alinearnos nosotros al propósito de Dios y caminar con temor y temblor para después poder impartir a los demás. Amén. Amén. Y Dios te une con gente que guarda sus secretos. Amén. Te lo repito, Dios te une con gente que guarda sus secretos. Amén. 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 Ve, hace tiempo Dios me mostró. Llega donde fulano se están diferenciados porque ya están reunidos. Y están haciendo esto de ti. Vengo y yo me los presento así, pum, de sorpresa, porque yo luego. Ya. Cuando abre la puerta, ¡ay, ay, ay!
ay pastor, ¿y usted qué hace aquí? Veo yo la cadena de figuras orando, y los 5 que habían ahí eran chismosos y chismosas, que nada más movían su lengua para el mal. Y sabe una que Dios nos reveló y nos mostró la condición de fulano, sultano y perencejo, pero Dios nos dijo que no se la dijera a usted. Si Dios no me la revela a mí como pastor, no me la revela a usted chismoso. Así es. Y eso pasa en las iglesias, eso pasa, que comienzan a armar grupitos para estar murmurando, para estar chismoseando, para dañar la vida del Señor. Así es. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. Entonces, cuando las iglesias son proféticas, es más fácil hacer la obra con gente que no tienes que explicar. Noé recibió una orden y él obedeció. Lamén profetizó de su hijo Noé, ¿y qué dijo? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Dios ha profetizado acerca de tu vida y de mi vida. Por delante de la mano a que Dios no la ha profetizado. Todos queremos profetizar. Así es. Si tú quieres el favor de la gente, todo esto, déjalo conmigo. Si tú quieres el favor de la gente, déjalo profético. ¿Me doy a entender? Claro. Si tú quieres el favor de la gente, no seas profético. Porque es que hay ministros que se congracian con la gente y lo quieren tener así, porque les está dando, porque lo uno, porque lo otro. Tengo la oveja gorda de la iglesia y está en pecado, está caminando mal, yo sé que anda en adulterio, pero como es que trae los 3 millones a la iglesia, yo no tengo que ir. Así, eso se ve. Pero si usted es profético, usted lo va a confrontar. Y si a él no le gustó lo que él le dice, se va a ir de la iglesia, que se vaya con su tiempo, pero usted no puede cabetear lo que está mal. Amén, amén, así es. Si queremos ser proféticos, no miramos el éxito solo por los números, sino demos prioridad a la transformación de la gente. Usted y yo como ministros estamos para transformar a la gente. Amén. Noé transportó en el arca la semilla mesiánica. Había más gente en la torre de Babel, ya que era un monumento a la voluntad humana y todos hablaban un mismo lenguaje, pero ¿para qué? Para el mal. Por eso Dios tuvo que descender y confundir el lenguaje de Dios. Júntate con gente que hable tu mismo lenguaje. Amén. Qué feo es cuando nosotros nos juntamos con gente que no habla lo mismo que yo estoy hablando, Así es. Así es. que solamente se están quejando, que solamente están viendo el defecto de los demás, Amén. Así que es. solamente están criticando a la iglesia, que están criticando al uno, al otro, al otro, al otro. Pero cuando tú te juntas con gente del mismo lenguaje, te va a hablar el lenguaje del rey. Amén, amén, amén. ¿Y cuál es el lenguaje del rey? ¿Cuál es el lenguaje del rey? Yo siempre digo, tú te juntas con un murmurador y en un minuto eres un Murmurador. te juntas con un chismoso, en un momento eres un Chismoso. te juntas con uno que está desanimado y en un segundo estás. Desanimada. Nos contaminamos fácilmente, pero cuando nos juntamos con el hombre o la mujer de la unción, vamos a caminar con hombres y mujeres de unción. Amén. Vamos a ir al mismo nivel. Y vamos a hablar el mismo lenguaje. Tú puedes atraer a la gente en la carne y también puedes atraer a la gente en el espíritu. Amén. ¿Lo debes entender? Claro. Los hombres proféticos de Dios se desarrollan en el desierto de las pruebas. Así
y se desarrollan en la crítica de la gente carnal. Amén. Por eso yo quiero decirte algo en esta mañana, y si usted está caminando como ministro, como líder, si usted es profético, eres de Dios, te vas a desarrollar en el desierto de las pruebas. Amén. Y te vas a desarrollar con la crítica de la gente carnal. Amén. Porque las críticas, ¿sabes qué es lo que hacen a ti y a mí? Nos hacen crecer más. Amén. Nos hace buscar más a Dios. Amén. Nos hace avanzar. Amén. Por eso cuando te critiquen, dale gloria a Dios. Amén. Cuando hablen de ti, dale gloria a Dios. Amén. Cuando te miren mal, dale gloria a Dios. Amén. Si te alejan de ti, dale gloria a Dios. Amén. Si te miran mal, dale gloria a Dios. Amén. Amén. Pero que no te afecte cuando esa gente carnal quiere ir en tu corazón. Amén. Así es, Padre. Por eso la pastora decía, me hablaba del corazón, me hablaba de su corazón. Porque hay cosas que lo matan. Me dijo, y yo reconozco y decía, hay cosas que a veces humanamente nos afectan. Y hay personas que también lo tienen. Ahí a querer no solamente que te digan alguna cosa, hay palabras que son tan fuertes que tú quedas como que sí, como que no. Pero yo le doy gracias a Dios que desde ese día que usted habló por mí allá, o sea, esa noche yo decía, yo me puse a pensar, pero a veces yo pierdo tiempo viendo esa televisión, con decirle que yo era el televisor y lo desconecté y está como por allá, ni la he prendido, o sea, yo me acostaba tarde, porque a veces, o sea, yo sentía que yo quería, muchas veces hice como que abortar el sueño, ya últimamente quería como que, yo decía, como que quiero que haga una mujer normalita así, y de vez en cuando así, a un templo, o sea, quedarme como una persona normal. Como una situación, pero algo me instaba a que buscando ese día. Yo recuerdo que yo llegué a la casa y me quedé el televisor así, y pues yo pierdo 3, 4, 5 horas en la noche para de esas 3, 4 horas yo las voy a aprovechar. Y ahí como no lo que que la he desarrollado así ni todo el tiempo, pero ya he ido o sea, a nivel de horas de la medianoche, he ido como que avanzando. Y yo dije, bueno, esto es lo que Dios quiere. Y yo sé que Dios está tratando conmigo. Pero ahí cuando me llevó a las heridas de mi propio corazón, pues como usted me dijo, cómo ese corazón está sano, y me dice, vamos, pídale a Dios. Yo dije, bueno, pues yo lo voy a hacer. Y con los días, y yo pude entender, para que a veces las personas quieren educar a la persona para Entonces, a ninguno de nosotros nos gusta pasar profecía, ni mucho menos que se nos roba. No nos gusta que hablen de nosotros. ¿Y saben cuál es el problema de nosotros cuando escuchamos nuestro nombre? Queremos defendernos. amén. Yo quería ser mal. Y yo quiero enseñarte algo en esta mañana. Nunca te defiendas Amén. de lo que hablan de ti. Yo no es que pelea por Porque Dios es el que te va a exaltar, Dios es el que te va a honrar, Dios es el que va a dar testimonio de ti, porque cuando tú te defiendes mucho, No hace nada. Dios no hace nada. Jesús fue vituperado. Amén. A Jesús lo calumniaron. Le dijeron que era un borracho, Era brujo. que era brujo. Lo miraron con la prostituta y lo asignaron por barrio. Como un adúltero. Entonces, si lo hicieron con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Tenemos que aprender, mis amados hermanos. Ahora, el día profético Dios lo hizo para ti. Y José no vio sus días terrenales, él vio sus días proféticos. Amén. O sea, ahora, si nos vamos a José, vemos que José fue vendido por sus hermanos, tirado en una cisterna. ¿Vendido a quién? A mi marido. Ahora, Dios tenía que tratar con el carácter de José. Porque José tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema de José? Todo lo decía. Todo lo decía. Pero es que Dios me mostró un sueño. Y Dios me dijo que tú ibas a estar por debajo de mi Dios de arriba.
Entonces, aunque Dios tenía un propósito para José y quería llevarlo al palacio, primero Dios tenía que tratarlo. ¿Y usted sabe dónde trató Dios a José? En la cárcel. ¿Y cuántos años duró en la cárcel que fue olvidado? Ahí estaba el copero, le dio el sueño, pero con el tiempo fue que, ay, no recuerdo que hay un soñador que está allá en la cárcel, él me dijo esto y esto. Y fue cuando mandaron a buscar. Pero en la cárcel Dios comenzó a tratar su carácter, su temperamento. Entonces es necesario, mis amados, que nosotros seamos aprobados, seamos moldeados, seamos aconductados, que nuestra actitud y nuestra actitud sea la mejor para Dios. Porque Dios trata con nuestro corazón. Hay cosas que no nos van a gustar y muchas veces vamos a disparar, pero Dios te va a tratar para cuando vuelva y que pase, ya tú no dispares. Ya no respires profundo y le des gloria a Dios. Levante la mano que le gusta que lo esté criticando. Hay que pasar. A veces vienen y te pisan el dedo gordo y a usted se le soltó una grande. Y eso que se puede. Porque eso es lo que hacen. Entonces Dios tiene que procesarnos. Y quizás 2, 3, 4 veces te empezaron a meter gordo y explotaste. Y Dios va a seguirlo permitiendo hasta cuando vea en ti que ya tu corazón fue formado en esa parte. Amén. Amén. Que ahora te pisaron. Gloria a Dios, mi hermanita. La amo. Amén, amén. Vea, nos cuesta cuando sabemos que hay otra persona que está hablando con nuestro llegado de ella y poderle dar un saludo. Así es. Pero qué bonito es tener la libertad de llegar, aunque yo sé que está hablando de mí, aunque yo sé que me denigró, aunque yo sé que me odia, yo llegue con la libertad del Espíritu Santo y con amor, y yo pueda saludarlo con libertad. Amén. Somos quienes. Así es. Y como Cristo tenemos que aprender a caminar conforme el Espíritu Santo. Amén. Cuando Pablo llegó a los Corintios, ¿qué fue lo que encontró? Desorden. No se amaban. El uno decía una cosa, el otro otra cosa, el uno por aquí, el otro por allá, había divisiones allá. Pero él decía, era necesario que esto pasara para hallar a lo que son actos. Actos. Por eso es necesario que en la iglesia suceda y pasen muchas cosas para Dios hallar quién es el fiel, quién es el real, quién es el que verdaderamente. Amén. Y mire que él habla de las 7 iglesias, ¿verdad? O sea, que no era el mundo el que estaba perdido en el desubicado, era la misma iglesia la que estaba. Lamentablemente, lo más lamentablemente como eso. Y los que dan un mal testimonio, cuando hay un testimonio, Entonces, siempre la lógica pelea con la revelación. En la revelación tú no operas con la voluntad humana. Es más fácil trabajar con gente de la calle que con gente religiosa. Jesús escogió gente que nada tenía que ver con la religión. Hubo una mujer que murió el mes pasado. ¿Se acuerdan de la mujer?
autoridad, la trabaja. Ella venía enfermera con yo. Pero ella dice y quizás dice la verdad. Mis amigos no son gente cristiana. Mis amigos son estos. Y si usted veía que eran los amigos, que ella decía que eran leales, que eran fieles, que eran los que la habían apoyado, las que no la habían juzgado, las que no la habían denigrado, las que no le habían dicho, sino que le daban las palabras de ánimo para avanzar y no detenerse. Y usted lo veía. Y es lo que el mundo desea, lo que el mundo rechaza. Quizás no eran esas personas idóneas y correctas que debían tener a su lado, pero las que siempre iban a vivir. Hay muchas veces que gente del mundo es más real que gente de Dios. Son más amigos. Y quizás no es Y el ser humano no sabe lo que es. lamentablemente dentro del cuerpo cristiano, yo me junto con quiero comer y pum, el día de la mañana. No se fuertes, mis amados. Y eso es un golpe para nosotros como ministros. Pero tenemos que aprender, mis amados hermanos, y ustedes siempre saben que el ministro, aunque esté rodeado de muchos, siempre se va a sentir solo. Esa es la verdad. Entonces, recuerda que el diablo siempre te va a atacar al nivel de tu revelación. Amén. Adán tenía revelación. Eva tenía iluminación a través de su esposo. Por eso el diablo la atacó a ella primero. Por eso es importante, según el Señor, vea, cuando hay un ministerio de parejas, los dos tenemos que caminar a la cabeza de la mano. Amén. Si uno se suelta, el uno va a avanzar y el otro se va a quedar. Y por eso que vienen los divorcios, por eso que vienen los problemas, por eso que vienen todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque el que se queda atrás siempre se estancó, se detuvo, no le pareció, no me mostró. Pero el otro que va avanzando, el que está viendo lo espiritual, que está viendo lo sobrenatural, va caminando, que por mucho que quiera agarrarla de la mano, entonces tenemos que tener cuidado. Es más fácil confundir a alguien sin iluminación y sin revelación. La gente que recibe revelación son gente que no son engañados. Amén. Los mayores enemigos de Cristo, ¿quiénes eran? Los religiosos, los falsos maestros, más bien que por eso Dios está levantando una generación que no está en los templos, sino está en la calle. Ve gente que le gusta pelear público. Ve dentro de las iglesias que le gusta pelear público y hacerse y yo siempre digo, hay gente que quiere quitar el micrófono, quiere ser el pastor porque quieren hacerlo a su manera. El micrófono, ni peleo púlpito ni peleo micrófono. Yo no quise ser pastor, yo contendí con Dios por eso. Amén. Pero aquí yo quiero decirte algo, lo que aquí Dios te entregó, fue a ti que te lo entregó para que tú lo recibas. Para que tú, aleluya, que pusieras el pie de batalla en esta tierra para anunciar lo que Él dice que hagas. Amén. No lo puede hacer otra persona, eres tú. Por eso me disgusta cuando hay gente que me dice, pastor, yo no voy a hacer baile con a otros. Si eres tú el que Dios te dice que lo hagas. Sí, es. Porque queremos quitarle la autoridad a lo que el Señor te dijo. Si Dios te dijo que eras pastor, es porque eres pastora. Amén. No es ese otro ministerio que Dios no te ha dicho. Si Dios te dijo que eras evangelista, eres evangelista. Si Dios no te dijo abre iglesia, no abras iglesia. Lamentablemente hoy evangelistas abriendo iglesia cuando Dios no le ha dicho que eres pastor. Amén. Amén.
Porque una cosa es usted como miembro, ver al pastor. El miembro descalifica, el miembro solo señala, el miembro solamente ve errores. Pero nosotros que estamos aquí, que en medio de nuestra debilidad, que en medio de nuestro error, que en medio de nuestra humanidad, nosotros estamos dando todo. Amén. Vamos a ver, Señor. Amén. Amén. No es fácil. Lloramos. Muchas veces queremos desaparecer. Amén. Muchas veces queremos dejar todo tirado. Cuando vemos que la gente nos traiciona, cuando vemos que la gente nos da espalda. Los desagradecidos, Juan. Y somos desagradecidos. Nos enfermamos por causa de la iglesia y eso nadie nos va a agradecer. Amén. Nadie Nos cargamos por ellos mismos. nos carga. A mí se me cayó Y el lo dan dedo. por entendido. Dice, eso es un proceso, porque eso no. A mí se me cayó todo el cabello, Juan. Por el estrés. ¿Sabes? El estrés que uno maneja y sigue a uno golpeando y sigue uno dándole cuando uno quiere recibir un abrazo de alguien que le diga: pastor, pastora, yo estoy con usted, cuente con mis oraciones, cuente con mi apoyo, cuente con mi ayuda. Yo sé lo que está viviendo, lo que está pasando, no lo encontramos y de 1001. Así es. Pero los momentos difíciles no van a estar nosotros. Nadie nos ve cuando lloramos. Nadie nos ve cuando nos encerramos pidiendo al Señor que nos dé la fortaleza para seguir. Y muchas veces tenemos que hacer como el payaso. Sí. Sonreír en el púlpito, Y estamos quebrados. Y por creyendo que todo está bien. La mujer no la- Y partimos cuando nos bajamos. Nuestro corazón está difícil. Así está. Los problemas de la casa, de la casa, de los hijos, que si del esposo, que si del esposo. Añadido los problemas de la iglesia, que no son 2 ni 3, sino que son 20, 30, 40, 50, y por cada familia, por cada miembro necesitamos de Dios. Que las finanzas, muchas veces pasamos hambre, nadie lo sabe, muchas veces no comemos, nadie lo sabe, muchas veces nos toca venirnos a pie, nadie lo sabe. Así es. De las deudas de los recibos, que el colegio de los hijos, que a veces uno se siente aquí y uno callado. Y la lucha interna que también tiene uno. Y las luchas internas, uno luchando, los ataques, el enemigo, la brujería, la hechicería, los dardos, Las personales también. la persecución. Los enemigos ocultos que uno se gana, Sí. Gratuito. porque más en los enemigos ocultos que uno se gana. Y a veces los mismos enemigos ocultos están alrededor de Dentro uno. de uno, en la iglesia, alrededor de uno. Las traiciones de los más allegados. El dolor cuando alguien se levanta y divide la iglesia y que era lo que usted más le dio, a lo que más le impartió. Así es. Lo viví. Entonces no es fácil ser pastor, por eso yo digo, el trabajo más mal pagado en todo el mundo, según estudios que hicieron en Estados Unidos, en cuanto a médico, abogado, ingeniero y todas las profesiones, es el de Dios. Porque el pastor es una profesión y este es nuestro trabajo Amén. Amén. y ese es el más pagado. Entonces cuando el Señor viene y le regala a uno un carro, se robó la plata. Los tiempos. Los tiempos. Que no sabe todo lo que pasó y sufrió, el precio que le tocó pagar, y ahora Dios lo está honrando, pero ahora nosotros tenemos que caminar porque Ese sí es el pastor. Que va No muy le bien. dan por dónde pasar por dónde. Eh, les estoy hablando de los pastores llamados por Dios, porque sabemos que
Esos son a los que le caminan. Y esa gente es la que la gente le camina. Y le recuerda los Y a veces uno se pregunta, Señor, uno sabe que esa persona le gusta que le desabara. Y parece mentira. Pero la gente le camina y es la que más plata le suelta. Así es, ¿verdad? Y uno que está tratando de caminar con temor y temblor y haciendo las cosas en obediencia al Señor, nos toca parir, nos toca sufrir, nos toca llorar, nos toca pelearla. Patinada. Para conseguir 100,000 pesos a veces nos cuesta. Y esa es una dólar que tiene 3 millones de pesos. Y Dios es bueno, pa. Pero Es bueno porque muchas veces uno se da cuenta de que Dios pelea como Por uno. cuando uno quiere venir a ver